Por eso cuando viene la palabra, capítulo 13 de Primera de Reyes, versículo 1 dice: y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Mire la palabra que vino. Dios levantó un varón de Judá. ¿Por qué? Porque no había nadie en Betel, no había nadie en el reino del norte. Levantó un varón de Judá y lo llevó para llevar palabra. 33 kilómetros de Jerusalén hasta Betel, donde estaba el becerro, donde se había levantado aquel lugar. Y estando ahí mismo, como quien dice, lo agarró infraganti. Estaba el rey Jeroboam a quemar incienso. Estaba delante de aquel altar con aquella perversidad y aquel pecado y aquello que había inundado la inmundicia. Y llegó palabra del Señor por medio de este profeta. Y le dijo, aleluya, que iba a quebrar aquel altar. Le dijo que iba a nacer un varón de la tribu o de la descendencia de David, el rey Josías, que iba a quemar a todos aquellos, iba a quemar huesos sobre aquel altar, iba a quemar toda la idolatría que había, amado, todo ídolo abominable para el Señor. Aquel rey que nacería 300 años después, aleluya, según Segunda de Reyes, aleluya, capítulo 21 y versículo 24, dice que después de la muerte de Amós, Josías tomó ahí se cumple la palabra que estaba hablando el profeta. La palabra que el profeta traía en ese momento era una palabra verdadera, una palabra que traía nombre, una palabra que traía un destinatario, una palabra que tenía cumplimiento, una palabra que se cumplió, porque esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene cumplimiento, iglesia, y todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Todo lo que está escrito en su bendita palabra se va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, amados hermanos, que este hombre, aleluya, dio señales. O sea, que a muchos les gustan las señales. Porque yo les aseguro que si dice que si un ángel del cielo descendiera, Dios, hasta el Señor Jesucristo lo dijo. Si descendiera un ángel del cielo y se parara ahorita y dijera, yo vengo de parte del Señor, yo les aseguro que aquí todo el mundo se postra. Hay veces que ni siquiera si a un ángel le dije, los anunciara mi venida, aleluya, no le creáis. Ni aún un ángel del cielo. Tenemos la palabra bendita del Señor. Esta es la palabra que ha sido revelada. Esta es la palabra que no ha sido revelada a nosotros, iglesia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Y aquel hombre, amados hermanos, dice que hizo señales. Aquel profeta le dijo, la señal aquí le dijo, es que se va a partir el altar. Y la ceniza que está sobre el altar va a ser derramada en el suelo. En aquel momento, aquel hombre, amados hermanos, le da esta palabra al profeta Josías, al rey Jeroboam. Dice la Biblia que en el momento que le da la palabra y le dijo, esto va a acontecer de esta y esta manera. Pero cuando Dios habla, hermano, las cosas se cumplen. Cuando Dios habla, cuando viene de parte de Dios, las cosas tienen cumplimiento. Las cosas son exactas, las cosas no son enredadas, las cosas son claritas como Dios las está mandando. Y Dios le dijo, este altar se va a quebrar. Y el altar, amados hermanos, cuando el rey Jeroboam escuchó esta palabra, lo primero que dijo, préndame a ese. No le gustó. ¿Sabes por qué no le gustó? Porque estaba hablando en contra de lo que él hacía. Estaba hablando en contra, aleluya, de lo que él estaba practicando. Estaba hablando en contra, amado hermano, de aquella idolatría tan grande que había en aquel lugar. Y cuando el rey dice que extendió la mano y le dijo, prenderle a este, aleluya, porque está hablando. Prenderle a este, aleluya, porque está en contra mía. Dice que en ese momento la mano de aquel rey se le secó. Aquel momento que aquel rey extendió la mano para que atraparan a aquel siervo del Señor, la mano se le secó. Le quedó seca, le quedó dura, le quedó como que fuera de madera. Y en ese momento que la mano le queda seca, hermano, dice que aquel hombre, aleluya, se postró y dice que aquel hombre le pidió y le dijo, mira, ora, ruega a tu Dios, le dijo, para que mi mano sea restaurada. Y ahí vemos la misericordia de Dios, porque Dios es tan misericordia, amados hermanos. Dios tiene tanta misericordia, tanta bondad. Dios es tan bueno. Dios no solamente es bueno, Dios es más que bueno para con nosotros. Ha sido más que bueno para usted y para mí. Por eso es que usted está en esta tarde aquí. Ha sido más que bueno. Y como Dios es tan bueno, dice que aquel hombre, hermanos, aquel profeta que es anónimo porque no se le menciona el nombre a este profeta, dice que fue y en el momento que levantó la oración, clamó al Señor, dice que la mano de aquel rey fue restaurada. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del rey? El rey dije que le dijo, bueno, vente conmigo, vente a mi casa, vente, aleluya, y te voy a dar un presente.
Te voy a dar un regalo, te voy a dar un premio, te voy a dar algo porque has hecho esto, aleluya, tan grande, porque has hecho esta sanidad en mi vida, te voy a dar algo, vente conmigo. Pero aquel siervo, aquel profeta tenía un mandato de parte del Señor. El mandato era que no ibas a comer, no ibas a beber, ni te ibas a quedar ahí, ni ibas a regresar por el mismo camino. Imagínense cómo estaba tan contaminado aquel lugar, hermano. Mire cómo estaba tan mal, aleluya, ante los ojos del Señor, que dice la palabra que ni siquiera tenía derecho a comer, que no se le prohibió comer, se le prohibió beber, se le prohibió volver por el mismo camino, y no iba a hacer nada de aquello, absolutamente nada. Y él le dijo, he recibido palabra del Señor, he recibido palabra de Jehová, aleluya, que no puedo ni comer, ni beber, ni regresarme por el mismo camino. Así que ni aún me dieras la mitad de tu casa, le dijo este hombre, aleluya, me voy a volver contigo porque tengo mandamiento del Señor. Ese es cuando un siervo le cree al Señor. Ese es cuando un varón de Dios le ha creído al Señor. Cuando Dios te ha dicho algo, cuando Dios te ha dado una palabra, aleluya.